sesión. ¿Hay cuenta, secretario? Sí, señor presidente. Bien rápido, comunicar los siguientes asuntos. Primero, oficios, 2 de la Comisión de Régimen Interior del Senado, comunicando que acordó autorizar el patrocinio mediante el uso del logo del Senado en las siguientes actividades. El 4º Encuentro Nacional de Profesionales de la Comunicación y Divulgación de la Ciencia, Tecnología y Conocimiento e Innovación 2024 y el Encuentro Mundial Escolar sobre el cuidado de los océanos, cambio climático, sustentabilidad y eficiencia energética, gestión de riesgos de desastres, patrimonio y ciudadanía. Se toma conocimiento. Solicitudes del presidente de la Comisión Asesora Experta, el señor Sergio Lavandero, que se constituyó por mandato de esta comisión en relación a asesorar a la discusión del proyecto de ley sobre genoma humano, informando el término del trabajo de la comisión, integrada por expertos de distintas instituciones del área de la genética, y solicita la posibilidad de presentar a la brevedad el informe de la comisión. Ya, se toma conocimiento, esto es bien importante, porque esto es un trabajo que le encargamos a un grupo de científicos respecto al tema del genoma. Entonces yo lo que pediría es, votado que sea, en general, este proyecto, que espero sea la próxima sesión, nos aboquemos a continuación, antes del otro, por lo menos escuchar el informe respecto del tema del genoma humano, que yo agradezco a don Sergio Lavandero y a su equipo, que sé que han hecho un esfuerzo muy grande. Entonces lo anoto, secretario, por favor, para tenerlo priorizado. También, presidente, senadores, una solicitud de la directora de Innovación de la Universidad de Chile. Primero, expresa su agradecimiento por la colaboración del Senado de esta comisión en la Escuela de Invierno en Estudios de Futuro, Navegar e Incertidumbre, que se realizó hace poco tiempo, y solicitan presentar ante la comisión tanto los resultados de la actividad como los proyectos que han definido como equipo organizador. También del comité organizador del Foro de las Juventudes de Gobernanza de Internet para América Latina y el Caribe, solicitan a la Comisión su patrocinio para la organización en Santiago del Foro de Gobernanza Internet para las Juventudes de Latinoamérica y el Caribe. Y finalmente, la Asociación de Investigadores de Posgrado solicitan el ingreso a la sesión de hoy por su interés en los temas en tabla. Se toma conocimiento, veremos el segundo en su oportunidad, digamos, que la petición de patrocinio. Y necesitamos un informe, Carolina, digamos, eso nos puede enviar un informe respecto al tema. Y finalmente hay una invitación del honorable senador señor Kenneth Pugh para la tercera sesión del Foro Nacional de Ciberseguridad en el marco del próximo Mes Nacional de Ciberseguridad. Este evento se realizaría el lunes 7 de octubre, de 11 a 12:30 horas, en el Salón de Honor del Ex Congreso Nacional, acá en Santiago. Se toma conocimiento, sería importante que envíe los correos, por favor, de cada senador de la comisión para recordarle. Yo fui el año pasado y fue muy interesante, digamos, el foro, aquí, el lunes 7. Ok, ¿estamos? 7 de octubre. Bueno, muchas gracias. Corresponde ahora, mire, la idea original era intentar votar en general el proyecto de ley, el segundo trámite constitucional que dicta normas sobre transferencia de tecnología y conocimiento. Lo decía porque era una aspiración, digamos. Lo que pasa es que varios senadores, senadoras han pedido recibir, y lo hablamos con la ministra, y también el Ministerio de Ciencia, recibir a distintas personas que han manifestado su intención de participar. Y de hecho hoy día hay 4 instituciones, secretaria, o 3, 4 o 3. Sí, están la nómina de invitados. Esos son los que están presentes, sí, los 4. Pero no todos están absolutamente confirmados. Sí está con nosotros el señor Iván Suazo. A ver, voy dando por... A ver si... Mira, aquí lo que hicimos fue, esto llegó bien entre el viernes y hoy, y estamos tratando de darle el espacio, pero no podemos dar más espacio que hoy, digamos. Así que si alguien tiene alguna inquietud especial, hemos sido muy amplios en recibir a todo aquel que nos ha planteado, claro, en tiempo y forma, sino alguno que puede mandar una minuta o un informe. Así que voy a ir en el orden de que está planteado que usted, no sé si hay alguien de la Universidad Autónoma de Chile. Bueno, está el señor que pidió ser recibido, director de la Cátedra UNESCO de Educación Científica para la Ciudadanía,
el vicerrector de investigación, don Iván Suazo, y la directora de comunicaciones, Gleel Pérez. Está don Iván Suazo, entiendo, ¿cierto? Sí. Hasta aquí. Yo miraba el Zoom y no levantaba nadie la mano. Don Iván Suazo, le ofrezco la palabra. Sí le voy a pedir, porque nosotros tenemos que, hora de término tenemos bien precisa, que no sean más de 10, 12 minutos, si es posible, digamos. Inténtelo, hágalo. Posible, presidente. Le ofrezco la palabra. Yo tengo una presentación que me gustaría que proyectaran. Sí, la van a proyectar inmediatamente. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, presidente. Un saludo a los senadores, a la senadora Rincón, a los senadores presentes, a la ministra, a los que asisten por Zoom. ¿Sí? El objetivo de esta presentación no es recordar la importancia que tiene la I+D, ¿cierto? Yo he seguido la discusión parlamentaria desde el primer trámite constitucional y ha sido un consenso en que este proyecto en general es beneficioso para el sistema, en especial lo que tiene que ver con la disponibilización del conocimiento abierto, ¿cierto? Felicitamos, por cierto, al Ministerio de Ciencia por este avance que está proponiendo. Sin embargo, como a mí me han pedido que analice esto desde una perspectiva crítica, yo he querido resumir cuáles han sido las principales discusiones. Porque en la sesión pasada, que pude asistir por teleconferencia, se planteó que este es un proyecto de fácil despacho. Sin embargo, han existido al menos 5 temas en los cuales hay observaciones. El primero dice relación con las observaciones del Consejo para la Transparencia, que menciona las dificultades especialmente en el artículo 14 de este proyecto de ley. El segundo tiene que ver con temas de propiedad intelectual, ¿cierto? Donde existen 2 posiciones bastante marcadas. El tercero, que a mi juicio es el más complejo, tiene que ver con la excepción a las inhabilidades e incompatibilidades administrativas que se pretenden realizar en el Estatuto de Administración del Estado. El cuarto tiene que ver con las alteraciones o distorsiones en la competencia para las empresas de base científico-tecnológica, ¿cierto? Y por último, el tema de financiamiento de la I+D. El primer punto, ¿cómo devuelvo esto? ¿Ahí o no? No, necesito que se devuelva. Ahí está. No, uno más adelante. Ahí está. Esto fue mencionado por el Consejo de la Transparencia en la sesión anterior, ¿cierto? Donde se discute que la pertinencia de incorporar en el artículo 14 del proyecto de ley, ¿cierto?, una norma que crea una nueva causal de reserva de información, el cual es considerado innecesario y perjudicial, ¿cierto? Esto por sí solo es complejo para el tema de las inhabilidades de las cuales me voy a referir más adelante. El segundo punto tiene que ver con la propiedad intelectual. Y en esto se ha planteado con que existe una dicotomía entre la necesidad, por una parte, de proteger los productos derivados de la gestión del conocimiento y financiados con fondos públicos. Y por una parte hay una posición en la cual algunos abogados han planteado la necesidad de ser más estrictos respecto a la obligatoriedad del patentamiento y otro grupo ha sido partidario de darle mayor laxitud y dejarlo un poco a la voluntad de las personas que son asignatarios de los recursos públicos, ¿cierto? Esta segunda consideración son las que se imponen en este proyecto de ley, de manera tal que se considera optativa la protección de productos derivados del conocimiento financiados con fondos públicos que son susceptibles de ser protegidos. A mi juicio, esta dicotomía, ¿cierto?, es un poco artificial, ¿cierto?, porque en realidad la pregunta que debemos hacernos es ¿cuál de estas 2 posiciones resguarda mejor el
el interés público. Es decir, de qué manera podemos resguardar mejor el interés público, que significa mejorar, por una parte, el impacto que el conocimiento tiene en el desarrollo y el crecimiento del país, y por otra parte, equilibrarlo con una adecuada disponibilidad de conocimiento puesto a disposición de la sociedad. En ese sentido, el artículo 11, aquí está copiado textual del proyecto, considera que si un proyecto derivado del desarrollo científico-tecnológico es financiado total o parcialmente con fondos públicos otorgados por la agencia y resultan en productos e innovaciones tecnológicas, la institución o persona a la que se le asignaron esos fondos podrá solicitar protección. Acá hay varios componentes que me gustaría plantear. En primer lugar, este proyecto supone erradamente que la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, es el único ente que aporta fondos públicos. Lo que no es correcto, porque está Corfo, están los ministerios sectoriales como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, que también ponen recursos a disposición. Luego, dado que la Agencia de Investigación y Desarrollo financia principalmente a instituciones educacionales, universidades del sistema de educación superior, se considera entonces, o subyace la creencia de que lo que se está financiando son aquellos desarrollos exclusivamente derivados de las instituciones de educación superior. Entonces aquí hay dos principios que están incorrectos. Una, no es solo la agencia la que financia la investigación y desarrollo en nuestro país, y segundo, no son solo las universidades y sus académicos los que participan de ese desarrollo. Hay más actores que no están considerados en este proyecto. Luego, dice que este artículo deja claramente a disposición del asignatario de los recursos la voluntad o la decisión de protegerlos o no protegerlos, ¿sí? Esto es complejo, ¿cierto? Ya que se diluye un poco la posibilidad de que se generen directrices públicas para el mejor aprovechamiento de los fondos que son invertidos en investigación y desarrollo. Ahora, ¿qué ocurre si la persona o la institución a la cual se le asignaron fondos decide no proteger, ¿cierto? No es que el Estado se apropie de ello, no es que sea un bien público para nuestra sociedad, sino que pasa, dice el proyecto de ley, a dominio público. Y el que pase a dominio público significa está disponible para todos y para cualquiera que quiera usar ese conocimiento para generar valor, ¿sí? Y eso tanto en Chile como fuera de Chile. Esta es una discusión que en el mundo se ha dado, por ejemplo. Yo recuerdo la discusión que en el Parlamento alemán se dio respecto de los desarrollos científicos que científicos alemanes financiados con fondos públicos alemanes estaban realizando en materia de defensa y que estaban siendo utilizados por gobiernos extranjeros para generar conocimiento aplicado de utilidad a sus propias industrias armamentísticas. El tercer punto tiene que ver con la excepción de las inhabilidades a las que se refiere el estatuto administrativo. Y esto, a mi juicio, es el punto más complejo de este proyecto, ya que considera, en su artículo 9, que se debe permitir la participación de académicos y académicas, funcionarias y funcionarios de instituciones de educación superior estatales, haciendo una excepción a lo que el estatuto administrativo le pone límites. Del mismo modo, en el artículo 10, establece la posibilidad que las mismas instituciones de educación superior pública establezcan contratos con estas empresas relacionadas. Al respecto, me voy a permitir leer brevemente un informe, muy cortito, presidente, en el cual analizamos este punto junto a los expertos que tenemos en la Cátedra UNESCO. El proyecto de ley de transferencia tecnológica considera que la formación de empresas de base científico-tecnológica y la participación de académicos se ve limitada por la interpretación actual de los artículos 54 y 56 del decreto con fuerza de ley número 1 del año 2000 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido
en la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Al respecto, este proyecto considera que el funcionario público que ha creado una tecnología y cuyo desarrollo requiere que ésta se transfiera a una empresa de base científico-tecnológica tiene limitadas sus posibilidades de participación en ella. La situación actual es que esto es posible, solo que hasta un máximo del 10% de la propiedad y está impedido de ser director, representante o administración de la misma, a menos que el contrato que establezca con la institución de educación superior, titular de la propiedad intelectual sobre la tecnología y el licenciante, no supere las 200 unidades tributarias mensuales. Dicho de otro modo, desde el momento en que las regalías que debe pagar la empresa de base científico-tecnológica a la institución pública superen esa cantidad, las personas involucradas incurrirían en inhabilidad para ejercer cargos públicos. Esto es lo que dice actualmente la norma. De manera que al interpretar el proyecto de ley, se considera que los límites actuales sobre la participación de funcionarios públicos en empresas de base científico-tecnológica son insuficientes, por lo que se propone eliminar estas restricciones. Esto significa crear una condición especial de funcionario público que sean exceptuados de esta norma, que tiene razones fundadas para su existencia. Al respecto, los problemas que nosotros vemos son los siguientes. El proyecto de ley dice textual, en lo referente a la prohibición de ejercer actividades económicas adicionales durante la jornada laboral o utilizando recursos del Estado, así como realizar actividades particulares que coincidan total o parcialmente con el horario de trabajo asignado, no serán aplicables a las académicas y los académicos y profesionales funcionarios de las instituciones de educación superior estatal. En otras palabras, el proyecto de ley faculta a que funcionarios públicos, en el horario de su trabajo, utilizando recursos públicos, participen en empresas de base científico-tecnológica. Y explícitamente dice, en su horario utilizando su jornada laboral. De esta forma, permitir que funcionarios públicos se desempeñen en empresas de base científico-tecnológica sin establecer limitaciones a su participación en tiempo, porcentaje de participación o remuneración, va en desmedro de su actividad principal, que es la función pública, constituyendo un subsidio no regulado para dicha empresa. Y dado que las empresas, esto también es muy importante, dado que las empresas de base científico-tecnológica también se pueden originar, y de hecho se originan en Chile, se han originado en Chile, principalmente fuera de las universidades, esto constituye un subsidio y una distorsión que es contrario a la libre competencia. El segundo problema que nosotros vemos en este informe es que las universidades que celebren contratos con estas empresas en las que tienen participación, se genera en ello un conflicto de interés que está expresamente previsto en el Estatuto Administrativo, considerando que las universidades son administradas por colectivos de académicos que por una parte son investigadores, pero además toman decisiones respecto de las instituciones. El tercer problema dice que el proyecto de ley permite eximir de las inhabilidades a funcionarios y académicos. No obstante, en su fundamentación dice que esto se debe a que los académicos son creadores de la tecnología, lo que es cierto. Sin embargo, no parece claro por qué se incorporan en este grupo a los funcionarios y funcionarias públicas en términos amplios. El último punto tiene que ver con el financiamiento, y esto excede el proyecto de ley. En este caso, ha habido también una discusión pública en la que yo he participado. Las dos cartas de opinión que aparecen a la derecha son de mi autoría, ¿cierto? Donde planteamos el siguiente problema. Se está pretendiendo avanzar en un proyecto de ley que fomente la transferencia tecnológica, pero el principal instrumento que financia la transferencia tecnológica en Chile, que es la ley de I+D, ley 20.241, en su artículo primero transitorio del año 2012, establece un incentivo tributario que expira el 31 de diciembre del 2025. Es decir, estamos discutiendo una ley de transferencia tecnológica, pero el principal instrumento de fomento a la transferencia tecnológica, la ley de I+D, tiene fecha de vencimiento. Deberíamos estar ocupándonos en regular este instrumento, en renovar este incentivo tributario, que ha sido muy exitoso. En esto Corfo ha hecho la pega,
hemos pasado de 5.000 millones de inversión privada en I+D a 300.000 millones el año 2022. Es decir, estamos hablando de que de los 1.000 millones que invierte el país en I+D, el 30% de esto proviene de inversión privada que está utilizando esta ley. Si esta ley no se renueva, no se prorroga este incentivo tributario, tenemos un riesgo de insolvencia de los recursos que son necesarios para la I+D, y creemos que nada de lo que hagamos en materia de transferencia tecnológica va a ser relevante si no nos hacemos cargo del financiamiento. Cuando le hemos preguntado al gobierno sobre esta dificultad que nosotros vemos en el horizonte, la respuesta ha sido que lo vinculamos al pacto tributario, ¿ya? Y creemos que eso es muy complejo porque creo que está poniendo en riesgo la innovación y el desarrollo en nuestro país. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Suárez, brevemente, si no me alcanzara, ya. Pero tiene la palabra. Muy relevante lo que ha planteado el profesor en términos de que estamos efectivamente con una espada de Damocles justamente respecto a el que ha sido el mayor instrumento para generar I+D. Entonces, no obstante que hoy día tengamos a la ministra acá presente, yo creo que sería óptimo poder oficiar justamente al Ejecutivo y a la propia ministra para que formalmente nos comente qué vamos a hacer finalmente a partir del 2025, porque estamos a puertas de que finalmente termine el periodo de estímulo justamente al I+D, que efectivamente ha sido una época prodigiosa, pero ciertamente esto pudiera eventualmente transformarse nuevamente en un problema. Y esto básicamente porque nosotros hemos dado una lucha muy importante para lograr alcanzar el 1% del PIB, particularmente en inversión en innovación, ciencia y tecnología. Y por tanto, esta norma puede ser efectivamente un obstáculo potente desde el punto de vista del estímulo también para que los privados pudieran efectivamente aportar en I+D. Eso es lo primero. Entonces, si es posible, presidente, que podamos oficiar al Ejecutivo, directamente al presidente, y a la ministra de Ciencia, no obstante esté presente, para que nos respondan formalmente qué vamos a hacer respecto de ese proceso que viene por delante. Yo sé que no depende de la ministra, por eso, exclusivamente de la ministra, por eso estoy pidiendo que se oficie al presidente y a la ministra para que en definitiva haya una conversación al interior del propio gobierno, teniendo en cuenta que además vienen por delante la discusión de la ley de presupuesto y es un hecho relevante. Ese es el primer tema. Y segundo, de alguna manera se pronunció el profesor Iván Suazo respecto de uno de los temas que ha sido parte de la discusión y que hizo relación con el estímulo no a la patente, fundamentalmente desde el punto de vista de las innovaciones que se han forjado gracias a inversión pública. Entonces, también acá han habido dos tesis que han estado en contrapunto, y yo diría que una tercera, que es básicamente la propuesta del Ejecutivo, que no se adscribe íntegramente ni a una ni a otra de las tesis que fueron planteadas inicialmente en las dos consultorías que tuvo a la vista la ministra antes de presentar su proyecto. Y por tanto acá estamos frente a una solución bastante híbrida o intermedia. Entonces me gustaría saber su posición al respecto. Si le parece, sin perjuicio que se ausentó un minuto el presidente titular, que acordáramos los oficios solicitados tanto al presidente de la República y ministra. Yo creo que usted lo pueden contestar, pero es bueno poder hacerlo formalmente con un oficio. ¿Habría acuerdo en ello? Y a nombre de la comisión, con el presidente titular, que salió 2 minutos. No sé si hay alguna pregunta, ministra senadora Rincón. Sí, me gustaría que pudiera, porque la ministra escuchó igual que nosotros la presentación del profesor Suazo, entonces sí me gustaría que pudiera referirse a
la advertencia que hace el profesor respecto de el artículo 10, bueno, 9, 10 y 11, y esta suerte de subsidio cruzado que se establece entre los funcionarios que son académicos de las universidades públicas con empresas privadas, y que obviamente creo que es algo que hay que transparentar. O sea, si se va a definir así, transparentémoslo, pero que no quede así como colado y como sumergido en la discusión legislativa. Creo que por transparencia es tremendamente necesario. Y además el artículo 14, sobre reserva de información. Se ofrece la palabra, antes de dar la palabra al Ejecutivo y a nuestro invitado. Profesor, hay un tema que al menos yo he tratado de insistir en la discusión transversal de este proyecto y de otros, de transparencia y de conflictos de interés. Yo creo que estamos absolutamente de acuerdo en materia de seguir aumentando las transferencias, la focalización, pero yo advierto dos aspectos. Una, la multiplicidad de proyectos que con un mismo objetivo se hacen a lo largo del país y no hay una línea temática de decir, mire, vamos a priorizar con tales universidades, no sé, el litio, con tales universidades el cambio climático, con tales universidades, no sé, la inteligencia artificial. Muchas veces tenemos decenas de proyectos que se multiplican, todos tienen la misma base y hay 10 proyectos en Chile investigando lo mismo, trabajando lo mismo, financiado con lo mismo y no hay independiente de la propiedad y esa situación, pero ese es un tema que me gustaría preguntar cómo lo ve usted, para ver tal o cual universidad se concentra en tal tema y somos buenos en esto y no hacemos otra cosa y nos concentramos. Y segundo, algo que usted pone acá en su exposición, transparencia. El artículo 14 del proyecto incorpora un nuevo numeral 2 bis en el artículo 21 de la ley 20.285 sobre acceso a la información pública, creando una nueva causal de reserva de la información. Yo más bien las observaciones que he hecho es que me preocupa aquellas personas que nosotros entendemos y los liberamos para la investigación y todos los conceptos, pero que eso no tenga una contabilidad interna de esa misma institución y en definitiva termina teniendo un doble pago. Así es. Un doble pago y no solo un doble pago, una triple situación porque tienes que contratar a alguien para que haga esas horas o ese trabajo que esa persona no está haciendo. Entonces, yo creo que ahí hay una situación que creo que hay un claro conflicto de interés y también en las adjudicaciones y en los trabajos, porque tú tienes información compartida, a veces estás en un lado de la decisión y en otro lado eres beneficiario de esa decisión. Y creo que el Estado de Chile, nosotros hemos trabajado con el Consejo de la Transparencia, ahora a propósito de la ley de deudores de pensión alimenticia, u otros temas de una interoperatividad de beneficios. Solo como un elemento, discutíamos en la ley, la senadora Rincón es la presidenta de la primera comisión mixta de presupuesto cuando hablábamos con Corfo, Cercotec y otras instituciones que, por ejemplo, los postulantes que están ahí, tú no sabes si fueron sancionados o tienen inhabilidades en otros servicios. Entonces, esa persona se cambia de región o postula por regiones o postula por programas y no hay una interoperatividad que esa persona que ahí figura fue sancionada o excluida o no rindió tal o cual proyecto. Y a mayor abundamiento generas una persona jurídica y esa persona jurídica engloba dentro de sus integrantes a alguien que viene con esa situación y no hay interoperatividad y no hay conflicto de interés, no hay seguimiento. Entonces, creo que es importante que usted pudiera desarrollar más eso. La ley nos señalaba la ministra que hay una visión global precisamente para cubrir esto, pero yo creo que excede lo que es el Ministerio de Ciencia propiamente tal. Y me permito solo avanzar eso, que al menos en la ley de presupuesto lo hablábamos con la senadora Rincón, de poder tener una norma global para que salte en cualquier lugar, y eso lo aprendimos también con el registro civil a propósito del registro de deudores, que hoy día hay un sistema operativo que, independiente del trámite que tú hagas, figuras en ese listado para los efectos para los cuales fue creada esa ley. Si nos pudiera ayudar por ahí, y me pide la palabra, antes de darle la palabra, acumulemos el senador Cruz Coque. Gracias, sí, presidente, gracias por darme el tiempo, porque la verdad que no lo había pedido, junto con saludar al profesor y a la ministra. Gracias. Y a quienes nos acompañan. Solo dos cosas. Primero, a la ministra, respecto de efectivamente la situación de los subsidios cruzados en funcionarios públicos,
¿dónde se ve una situación similar dentro del mismo Estado o en legislación comparada? Eso finalmente nos puede terminar orientando, porque efectivamente hay un problema, ya no solamente tenemos aquí ciertos reparos con la protección de la propiedad intelectual, sino que tenemos ahora también que la verdad que es bien difícil de salvar, porque el estatuto administrativo yo encuentro que ya es lo más rígido que hay. Entonces, crear también un estatuto especial para personas que hacen investigación y que el día de mañana se puedan apropiar de esa investigación puede ser bien complejo y difícil. Esa pregunta para la ministra en particular y al profesor Suazo, ¿cuál es su opinión en términos genéricos? Sé que le hizo una pequeña crítica respecto de los repositorios, pero en general de los repositorios públicos y cómo han funcionado. Me imagino que habrá partes donde estos repositorios públicos habrán funcionado más o menos bien. ¿Y cuál considera usted que debiese ser la norma? Si que el repositorio público fuese la sugerencia por defecto o la apropiación del autor por defecto, que me pareció ser los dos extremos. Pero me parece que su presentación apunta en otro sentido. Entonces, para tener claridad en ese tema en particular. Presidente, gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra a nuestro invitado, por favor. Y ahí le pido lo más breve porque estamos esperando a don Franklin Valdebenito y también a don Jorge Pavés para no dejarlos esperando en el Senador, Zoom. me hicieron muchas preguntas. Sí. A ver, lo primero, decir que aquí es bueno mirar la legislación comparada, ¿cierto? No conozco legislación comparada en que se permita que funcionarios públicos sigan siendo funcionarios públicos jornada completa y en su horario de trabajo se desempeñen en empresas de base científico-tecnológica. El modelo ese no lo conozco, no existe en ninguna parte del mundo. Existen, sí, en muchos lugares funcionarios públicos que desarrollan, en el desarrollo de su actividad pública, generan invenciones, generan valor, generan conocimiento que es potencialmente transferible y para ello las instituciones establecen mecanismos. Estos mecanismos van desde el cometido funcionario hasta la determinación de tiempos que se puedan asignar a ello, pero esto está regulado. Está regulado. El proyecto de ley deja esto al arbitrio de las propias universidades. Lo que es complejo porque son nuevamente entidades que son administradas por los propios académicos. Esto es hay un espacio de incertidumbre en ello que me parece que hay que prever. Luego está el tema de estos subsidios cruzados, ¿cierto? A mí me preocupa porque efectivamente, explícitamente, el proyecto de ley se refiere a el desempeño de estos funcionarios públicos en su horario de trabajo, en su jornada laboral, utilizando recursos del Estado. Lo dice claramente. Entonces, a mí me llama la atención de que a nadie le haya parecido extraño el permitir esto como excepción al estatuto administrativo. Es decir, estamos creando una clase especial de funcionario público con super facultades para generar este tipo de desarrollo. Luego, respecto a los temas de propiedad y al repositorio propiamente tal, yo creo que no debemos confundir. No todo el conocimiento que se genera es protegible, no todo el conocimiento que se genera conviene protegerlo. Hay conocimiento que es necesario que esté disponible, ¿cierto? Y yo soy un firme partidario de que el conocimiento esté abierto, lo más abierto posible. Pero cuando se define que una tecnología, que un desarrollo financiado con fondos públicos es susceptible de generar valor y para ello se define su protección, yo creo que esto es complejo dejarlo a la voluntad del asignatario, ¿sí? Es complejo dejarlo a la voluntad del asignatario. O sea, si yo le entrego recursos públicos y con esos recursos públicos usted genera valor, ¿cierto? Pero decide por flojera, por desidia o por falta de incentivo, el protegerlo, el que está perdiendo el país, ¿sí? Luego, dado que no todo se debe proteger o no todo es conveniente proteger,
pero las cosas que sí deben protegerse, ¿sí? Es necesario llegar a un punto intermedio, que probablemente no deba quedar a la voluntariedad de las instituciones asignatarias de recursos, sino más bien debe existir un mandato. Por otra parte, el Ministerio de Ciencia, las agencias y los organismos financiadores tienen también, podrían tener un rol más activo en la definición de aquellas cosas que deben protegerse y aquellas cosas que deben mantenerse en el dominio público, ¿sí? Luego, yo quiero referirme al tema del dominio público, porque el dominio público... Tratemos de hacerlo más breve porque hay dos personas más. Lo siento. Bien. Estoy dirigiendo. El tema del dominio público es necesario comprenderlo bien, porque el poner conocimiento a disposición no significa poner conocimiento a disposición sin protección. Es posible proteger y tener en dominio público, otorgar licencias amplias para el uso. Por ejemplo, esto podría ser un buen mecanismo en temas de educación, ¿cierto? A lo mejor el Estado debería privilegiar que algunos desarrollos relacionados con la retención escolar, por ejemplo, sean abiertos sean considerados un bien público. En esto el Estado podría ser un poco más protagonista. Creo que eso respondió rápidamente a lo que me habían preguntado, presidente. Muchas gracias. Le agradezco la información y se enviaron al oficio en la forma indicada, por, como dijo el senador Chaguán. Ministro, ¿usted quiere...? ¿Podemos verlo al final? No, pero no. Es que es clave... Sí. ¿Ah? No, sí que acordamos que no... Perfecto. Si te parece, podemos escuchar a la intervención de don Franklin Valdebenito, de la Universidad de la Frontera, y después de la Universidad de Santiago, y después hacemos las consultas adecuadas. Don Franklin, está por Zoom, entiendo, ¿cierto? Sí, Ahí acá está. estoy. No sé si me confirman, por favor, si se escucha. Sí. Y está la presentación suya también distribuida a los distintos senadores. Ya, la envié también. No sé si está proyectada, solo para saber, porque estoy viendo la imagen de ustedes. La tenemos nosotros, pero vamos a subirla para que puedan... Perfecto, presidente. Usted me dice si esperamos que la proyecte y comienzo. Espérese un segundo. Perfecto. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahí me ayudan, por favor, a ir avanzando. Bueno, en primer lugar, quisiera saludar a la comisión, a todas y todos los senadores, y en particular también a la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Muy agradecido, quisiera expresarlo por la oportunidad de presentar, en lo general, para exponer nuestra visión de la ley que hoy día está en discusión desde la mirada de una universidad pública, estatal y regional. Por cierto, principales beneficiarios del objeto de esta norma que está en discusión. Y en lo particular, considerando la experiencia desde la gestión de la innovación de más de 20 años en temas de innovación, transferencia tecnológica y emprendimiento. El foco de mi presentación, que son solo 9 slides, ustedes la pueden ver ahí, y se sustentará en el objetivo principal, según entiendo, de esta ley, que es la transferencia tecnológica y el emprendimiento de base científica tecnológica. Y cómo eso impactará, por cierto, nuestro quehacer como universidad. Si me da un segundo, yo le aviso ahí cuando pasemos, por favor. Me da un segundo. La dejamos ahí, por favor, la presentación. Por cierto, como se ha referido en discusiones anteriores que la he estado siguiendo, el desarrollo de la ciencia y tecnología es un desafío multidimensional, y entendemos que esta ley, que se enfoca particularmente en la transferencia tecnológica, es un avance sustantivo. En esta primera presentación, en esta primera slide que ustedes pueden ver, quise partir por ahí para poder contextualizar el rol que tiene el emprendimiento de base científica y tecnológica, que hoy día es un consenso a nivel internacional.
Y como ustedes pueden ver, el transferir tecnología y conocimiento tiene distintos mecanismos hoy día. El emprendimiento base científica y tecnológica solo es uno de los mecanismos más que existen para desarrollar esta transferencia. Y por cierto, representa un vehículo clave para llevar las innovaciones tecnológicas desde los centros de investigación, desde los centros de conocimiento, como son las universidades, al mercado. Entonces, me interesa mucho situar que es un mecanismo y que en la siguiente slide, si pueden pasar, podemos ver por qué creemos que es un mecanismo que representa una alta eficiencia hoy día en el contexto nacional. Si ahondamos un poco en lo que representa este mecanismo de transferencia tecnológica, como lo es el emprendimiento base científico-tecnológica, mencionar que resulta especialmente interesante en países en vía de desarrollo explotar este tipo de mecanismos. Por una serie de motivos. Me gustaría solamente destacar dos. En primer lugar, que en países que están en vía de desarrollo no es usual, no es permanente, no ocurre todos los días desarrollar tecnologías de fronteras que seduzcan a grandes corporativos internacionales, como lo hemos visto en sesiones anteriores, se ha discutido al respecto. Y también porque hoy día nosotros como sistema necesitamos apalancar también más recursos que nos permitan madurar tecnologías, que otro de los temas que hoy día estamos al debe, que tampoco se ha tocado profundamente. Entonces, con eso quiero decir que el mecanismo de emprendimiento, y por ahí quisiera partir, parece ser un mecanismo muy relevante y creo que esta ley va en la dirección correcta. Como ustedes pueden ver, el emprendimiento base científica no solo ayuda a diversificar la economía y crear sectores de alto valor agregado, que pueden aumentar la competitividad del país y a nivel global. Básicamente porque se basan en el conocimiento y dependen del talento. Y yo creo que eso es un elemento hoy día que no veo otro, nos permita diferenciarnos de otros países. Entonces, avanzar en un mecanismo que se base en el talento, yo creo que es una decisión correcta. Las universidades también permiten que los recursos invertidos en I+D tengan un retorno tangible en la economía, ya que comercializan estos avances científicos a raíz que se generan de la inversión pública. No basta con patentar, debemos transferir y generar valor de las tecnologías. Es usual que las instituciones de educación superior, ¿no es cierto?, en la experiencia internacional, así lo dice, se fortalezcan a través del emprendimiento base científico-tecnológica, no solo en términos financieros, también, sino también en términos de infraestructura y desarrollo de capacidades. Y por último, y no menor, los investigadores responsables de los proyectos de investigación, los investigadores que generan estas tecnologías, juegan un rol clave en el éxito de este tipo de mecanismos. Me refiero al emprendimiento nuevamente. Por su experiencia y el incentivo de ver convertido su conocimiento en un producto o servicio tangible. Generan vinculación temprana, un elemento que hoy día es absolutamente necesario y que aparece como una de las grandes brechas que tenemos en el país. Y aparecen otros beneficios como externalidades positivas que me gustaría no solo mencionar, como la inserción de capital humano capacitado, como son los doctores, que ahí tenemos otro desafío como país en este tipo de emprendimiento. A nivel internacional yo creo que no me voy a enfocar mucho, yo creo que se ha dicho, pero brevemente decir que esta es una experiencia, si pudiéramos decirle simple, yo creo que no estamos inventando la rueda, yo creo que todos los países han seguido este camino, así que yo creo que estamos haciendo lo correcto. Hay experiencia en esto, y ahí ustedes pueden ver una serie de países que han implementado políticas como esta, donde básicamente España, sin ir más lejos, es un país, ¿no es cierto?, cercano a nosotros culturalmente, que ha implementado leyes de estas características y ha permitido que los funcionarios públicos se hayan desempeñado en este tipo de emprendimiento. Y en Latinoamérica se espera incluso que al año, 5 años más, tengamos aproximadamente 3.000 emprendimientos científicos, así que espero que estemos también nosotros participando en esa conversación. La siguiente, por favor. Algunos números, y sin ánimo, y no coloco ningún número, creo que ya se haya dicho, porque ustedes ya lo han visto en general, los números de investigación y desarrollo a nivel de país. Pero los quise mencionar porque creo que representan una gran oportunidad para las instituciones públicas, estatales y particularmente regionales. Por ejemplo, el total, y abajo están las fuentes, por supuesto. Por ejemplo, el total de solicitudes de patentes provenientes de universidades chilenas, solo el 35% son de universidades estatales, en este espacio 2020-2021. Entonces tenemos un tremendo espacio de mejora y, como vamos a ver al final de mi presentación, este tipo de mecanismos nos permiten avanzar en esta dirección. De las tecnologías protegibles, que se llaman disclosure, declaradas por las universidades del CUECH, el 31% fue protegido a través de patentes. O sea, tenemos un gran portafolio de tecnologías que este tipo de mecanismos permitiría traducirlo en patentes. A propósito que se ha conversado tanto y que tenemos que avanzar en patentes como otra dentro de las variables
u otra de las dimensiones que se requiere para que el ecosistema avance. El 50% de las EBCT en Chile provienen del ámbito académico. De alguna manera tienen un relacionamiento con las universidades. Entonces, por cierto, que se potencie el emprendimiento desde las universidades públicas es altamente relevante. Y por cierto, privado. Y el 41% de las EBCT en Chile son regionales. Solo me faltó colocar el 41%. Entonces, yo creo que también tenemos un mecanismo que descentraliza aquí, dado que el talento no discrimina regiones, digamos, está en todo el país. Y un dato no menor, que la investigación aplicada ha emergido, ha incrementado su gasto, para ser bien concreto, el año 2022 versus la investigación básica. Entonces, yo creo que hay público-privado, así que yo creo que también hay un muy buen indicador. Siguiente, por favor. Brevemente, dentro de los desafíos como país, y por cierto, como dije al inicio, esto es un desafío multidimensional, avanzar en ciencia, tecnología e innovación. Y esta ley, por cierto, no busca hacerse cargo de todo porque sería una gran ley que probablemente la estaríamos discutiendo muchos años. Pero hay temas que a mí me resulta relevante que tenemos que avanzar como ecosistema. La carrera académica, por cierto, de nuestros investigadores y académicas tiene que ser revisada bajo involucramiento temprano de académicos. En estos procesos de transferencia existen brechas entre la investigación académica y las necesidades del sector. Existen trabas legales, que ese sí es un punto que aborda esta ley, que me parece altamente relevante para poder desarrollar emprendimiento. El número de patentes, lo han mencionado en varias oportunidades, debemos crecer dentro de nuestras capacidades, hay que ser ahí claro con eso. Y los resultados finales del proceso, hoy día todavía están obteniendo bajo ingreso a nivel de licenciamiento, y la mayoría de las spin-off están en etapas tempranas de desarrollo. Siguiente, por favor. Y me parece súper importante, dado algunas discusiones que he percibido y he estado atento escuchando, hacer hincapié, presidente, en no alejarnos del foco de esta ley, como lo es la transferencia tecnológica, y potenciar uno de los mecanismos que consideramos efectivos, como lo es el emprendimiento de base científico-tecnológico. Entiendo que los otros frentes, como la propiedad intelectual, por ejemplo, el fomento a las patentes, por cierto, importantes y necesarios, no se ven afectadas en esencia con la presente normativa. Entonces, dicho eso, me parece relevante hacer hincapié que el proyecto de esta ley busca, como tal como lo pueden leer ustedes, ofrece de manera inédita para mí una oportunidad crucial para que tanto el país como sus universidades fortalezcan, particularmente las públicas, su rol en el proceso de transferencia tecnológica y conocimiento, a través de un mecanismo muy importante como es el emprendimiento. Siguiente, por favor. Ya me quedan 2, y me quedan 2 minutos de los 10. Básicamente, el aporte de la ley de transferencia tecnológica, sin entrar en un detalle de artículos, porque, bueno, no soy abogado, yo creo que esos espacios ya lo han tenido, pero sí me gustaría destacar que la ley busca, ¿no es cierto?, incentivar una mayor transferencia tecnológica, lo que podría aumentar significativamente la colaboración, que aparece como una brecha en las slides anteriores, en el ecosistema, aumentando la inversión privada en I+D. Hay muchos países que a través del emprendimiento científico han aumentado la atracción de venture capital en este tipo de desarrollo y que han permitido modular tecnología. Impulsa la creación de BCT. Por supuesto, la derogación de las limitaciones que tienen hoy día los funcionarios públicos, sin duda no vamos a entrar en detalle, para permitir que se desarrollen más este tipo de emprendimientos que son necesarios. Aumenta la generación de activos intelectuales. La ley de transferencia hoy día, tal como está planteada, nos mandata de alguna manera a la universidad a pronunciarnos respecto a cuáles resultados de investigación queremos o no proteger. Hoy día no tenemos ese mandato y muchos de los desarrollos o resultados de investigación que se generan, la gran mayoría, no son protegidos. Y por ejemplo, y también la creación de empresas trae de la mano, en la gran mayoría de los casos, procesos de licenciamiento de tecnologías que se desarrollaron en el marco. Entonces, es de esperar también un aumento en el licenciamiento. La colaboración pública-privada, por supuesto, entre el sector privado y las universidades, a través de nuevas empresas basadas en ciencia. Hay muchos ejemplos que este tipo de mecanismos permiten acercar la ciencia con industrias tradicionales. Al menos acá en la Universidad de la Frontera tenemos muchos de esos casos. A veces cuesta generar una tecnología que sea fácil licenciar una gran industria, como la pesca, pero sí existen emprendimientos que desarrollan soluciones para la industria, como la pesca. Industrias tradicionales, a eso me refiero. Siguiente, por favor. Estamos en el límite. Y solo reflexiones finales, presidente. Me voy a ir a la siguiente y la última. Por favor, la siguiente. Y esta es la última. Bueno, solo 4 reflexiones, presidente, de esperar que esta ley propicie, dado el incremento en la transferencia tecnológica esperada en la aplicación de esta ley, que las universidades avancen en reconsiderar las estructuras de carrera académica. Yo creo que este tipo de proceso puede gatillar una discusión que hasta aquí ha estado en stand-by, digamos.
Segundo, los académicos tendrán un mayor incentivo al ver convertido su conocimiento en un producto o servicio tangible. Y en consecuencia, creo yo que naturalmente, según lo demuestra la experiencia internacional, se van a involucrar tempranamente en los procesos relacionados a transferencia tecnológica, que hoy día es una debilidad, como lo mencioné anteriormente. Penúltimo, la creación de empresas, el incremento en empresas spin-off trae consigo incremento en el número de licencias, ya lo expliqué, van de la mano. Ingresos para las universidades, ya sea por atracción de inversión privada, que va a permitir madurar tecnologías, como también por el royalties que pueden recibir las universidades. Y por último, y yo creo que es parte de un desafío, pero que también espero que esta ley nos convoque, en que necesitamos, como llamo personalmente, un nuevo nivel de colaboración a nivel nacional, entre todos los agentes que facilitan este ecosistema. Me refiero al Ministerio de Ciencia, los comités CTCI regionales que han estado un poco ausentes en esta discusión, Corfo, la NID, la OTR, la Incodora, los HAP, etc. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la exposición, digamos, y que tenemos copia en todo caso de lo que se ha planteado. Igual la ministra me ha planteado que después de las distintas inquietudes que se han planteado los va a contestar en toda junta a la próxima sesión para poder darle un cierto orden. Le ofrezco la palabra, voy a ampliarla hasta que terminen los dos invitados, digamos, la sesión en materia de tiempo, que es el senador Chaguán. Le ofrezco la palabra a don Álvaro Fischer, de la Universidad de Santo Tomás. ¿Está por ahí? Sé que ha costado comunicarse, así que... Está muteado, don Álvaro. Sigue muteado. Aquí estoy. Yo Ahí estaba sí. diciendo que aparecía... ahora estoy con mi nombre. Aparece primero con el nombre de... ¿Sigo muteado? Ahí sí, ya. Ahí está bien. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Ahí está. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Gracias por la invitación. Yo querría decir respecto a esta ley lo siguiente. El esfuerzo que hace el Estado para generar inversión científica y tecnológica tiene como uno de sus objetivos que ésta se transforme o se traduzca de alguna manera un impacto económico en el sector productivo de la empresa, Se está oyendo más o menos, ¿no? de la Estamos con investigación un problema científica. Eso es fácil de lograr. Hay lenguajes distintos, hay intervenciones distintas, hay metáforas distintas y están con un problema. Bueno, si están con un... Sí, no sé. Que eso Mire, don Álvaro, yo le posible sugiero... que esté Ahora de sacarle la cámara a ver si se ve mejor. participación. A ver si se oye mejor. ¿Siguen sin escucharme? Atento, está bien. Lo escuchamos como entrecortado. Ese es ¿Se el escucha problema. mejor ahí? No. Don Álvaro, yo le pongo lo siguiente. A ver si... Como igual no vamos a alcanzar a votar hoy día, a ver si alcanzamos a darle los primeros 10 minutos a la próxima sesión, o 15, para que pueda exponernos. Porque si no... Dice que no, el secretario dice que no escucha. No sé qué me está. A ver, intentémoslo ahí. No, es que no estoy conectado. Soy a ratos, ese es el problema. Ya, ¿y ahí se escucha? Ahí se escucha. ¿Se escucha? Sí, ahí se escucha. ¿O no? Ahí se escucha. Bueno, lo que estaba diciendo es que el esfuerzo que hace el Estado por destinar recursos a la investigación científica tecnológica a través de las universidades y los institutos de investigación tiene como uno de sus objetivos el conseguir que uno de sus objetivos es que esa investigación tenga impacto en el mundo productivo a través de empresas de base científico-tecnológica o la aplicación en empresas existentes que puedan aprovechar esas investigaciones. Pero lograr esa conexión entre ambos mundos no resulta fácil porque tienen distintas intenciones, tienen distintos lenguajes, tienen distintas orientaciones.
Y el propósito de esta ley me parece a mí que apunta directamente a tratar de corregir o ayudar a corregir esas distancias o esas brechas, a través de dar la posibilidad a que tanto las universidades privadas como las públicas tengan la posibilidad de crear subsidiarias que se dediquen o que intenten aprovechar directamente, ¿verdad?, las investigaciones, crear empresas o incluso que los investigadores puedan participar de los beneficios que éstas produzcan, que estas investigaciones generen. Ese incentivo me parece a mí que era un eslabón faltante en la manera como hasta ahora ha estado funcionando y creo que esta ley puede ayudar en esa dirección. Y como dijo la persona que me antecedió en su exposición, también es muy importante que esto se complemente con una modificación en la manera en cómo se evalúan y se acreditan las universidades para que paralelamente a la carrera de investigación que está orientada solamente a la publicación de papers, exista también una forma paralela que esté acreditada y también de alguna manera apreciada en el sistema universitario para quienes quieran destinar más esfuerzos a las aplicaciones de la investigación más que la investigación pura solamente, de tal manera que eso complemente ese esfuerzo. Por eso que me parece a mí que esta ley está orientada en la dirección correcta, pero pretende justamente cerrar una brecha que no es fácil de lograr cerrar, apuntando a la posibilidad de desarrollar investigación con fines aplicados a través de la creación de subsidiarias, filiales o participación de los investigadores, y me parece que en ese sentido entonces sería un gran aporte para el esfuerzo que hace el Estado con su investigación y para la conexión que se logre con la empresa privada para intentar complementar ambos esfuerzos. Muchas gracias, Eso. Álvaro, y quisiera transmitirle al Ministerio, también dentro de las preguntas que tendrá que resolver la próxima semana, en los temas que hizo en relación con la idea que ha planteado Álvaro Fischer y que también ha sido parte de las inquietudes de los senadores, miembros de la comisión, lo que hizo relación fundamentalmente con la incidencia en el proceso de acreditación y cómo logramos efectivamente que eso dialogue o converse, y eso también me parece a mí que también es muy adecuado. Y vuelvo a insistir, me gustaría en lo particular, porque yo suscribo lo que plantea el profesor también Iván Suazo desde el punto de vista de qué pasa con los académicos que están trabajando en universidades públicas, que también yo diría que también es un tema y que ya, como lo decíamos anteriormente en otras comisiones, también se cruza con otras postulaciones que realizan las universidades, donde los académicos finalmente son los que llevan justamente esos proyectos a los proyectos regionales. Entonces ahí yo diría que ahí hay un tema, una distorsión bien compleja que hizo relación con los ingresos del mundo académico y donde efectivamente están fuera del alcance de cualquier fiscalización cuáles son los ingresos también de los respectivos académicos. Yo creo que es un tema también que debiéramos trabajar. Quiero agradecer a Álvaro Fischer por su intervención. Si quiere complementar algo más respecto de su visión en cómo dialoga este proceso de agregación de valor, porque yo coincido, porque no solamente el tema del patentamiento es importante, sino también los procesos de agregación de valor y cómo finalmente esto genera un mayor desarrollo productivo. Entonces me gustaría saber si tiene algo más que agregar en cómo esto debiera ser una relación sinérgica o un ajuste entre este proceso de trabajo en los temas de innovación con los temas de acreditación, que a mí me parece que ese es un tema, yo diría, también relevante, porque las universidades son el motor de desarrollo de la investigación y ahí es donde se desarrolla fundamentalmente el trabajo I+D. O sea, Álvaro, si quiere eso, adelante. Sí, no, bueno, puedo ratificar o decir de otra manera algo parecido. Creo yo que es muy importante
que el mundo de investigación se conecte adecuadamente con el mundo de la empresa. Esa conexión, lo reitero, no es fácil de lograr porque los tiempos que trabajan las investigaciones son más lentos, en cambio las empresas están siempre tratando de resolver con problemas de urgencia. Las intenciones son distintas, las empresas están buscando productos para venderse en los mercados o servicios para realizar, los investigadores están generando conocimiento y lograr que ese lenguaje se ajuste requiere a veces intermediarios, a veces requiere estos procesos de acreditación que permiten que haya un cierto grupo de académicos que destinan un esfuerzo en esa dirección, porque cuando la conexión entre la empresa privada o la empresa productiva, porque es privada, pero en general la empresa privada, y las universidades, sean estas públicas o privadas, cuando eso se produce es cuando realmente se puede aprovechar una parte importante de la creación de conocimiento para tener impacto económico, generación de valor y por lo tanto que el Estado allegue más recursos a través de los impuestos y las soluciones que el país se plantea hacia los problemas que tiene tengan financiamiento por esa vía. Entonces, aquí yo creo que hay un punto que es fundamental y es de fondo, es la generación de valor a partir de un esfuerzo de creación de conocimiento, como es la tendencia que hay en el mundo contemporáneo en el siglo XXI, una materia fundamental y creo que esta ley en ese sentido está haciendo un esfuerzo muy importante de dirigirse en esa dirección. Se agradece, Álvaro, por la intervención. Además, quiero transmitirle además que se escuchó perfecto aquella desde que eliminamos la imagen, así que mejoró sustantivamente la señal. Así que muchas gracias por el aporte y yo creo que va a ser útil también para que el Ministerio también pueda hacerse cargo de estas interrogantes. Nos queda la última intervención, que es el representante de la Universidad de Santiago, el doctor en química, académico, investigador en conversión energética, señor Jorge Pavés, que también nos acompaña vía Zoom. Así que, Jorge, lo veo y lo escuchamos, esperamos tan bien como lo vemos. Adelante, Jorge. Ok, sí, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación. En realidad, quisiera partir por dar una pequeña aporte a algunas cosas argumentos que hemos conocido ahora en torno a la discusión de este proyecto de ley, de este interesante proyecto de ley. Decir una cosa, que la experiencia comparada internacional muestra claros elementos y señales hacia donde nosotros como países en vía de desarrollo podemos mirar para transitar, ¿ya? Y lograr ciertos niveles de incorporación del conocimiento de que desarrollan las universidades a lo que es la matriz productiva de esos países. Hace un tiempo atrás nosotros estuvimos en una visita tecnológica, una gira tecnológica a Corea. Y contrario a lo que se piensa, por ejemplo, en Corea, dos universidades nacionales, dos universidades públicas muy importantes, como la Universidad de KH y la Universidad Nacional de Seúl, la innovación y la transferencia tecnológica en base a la creación de empresas de base científico-tecnológica es un tema que lo han estado desarrollando ya hace largo rato y hoy día lo tienen consolidado, al nivel de que las universidades tienen vicerrectorías de innovación y emprendimiento específicamente diseñadas para estos propósitos. Y los investigadores que participan en estos emprendimientos, en estas empresas de base científico-tecnológica, son a la vez, ¿ya? Son funcionarios públicos de estas universidades, son investigadores de esas universidades. Lo que pasa es que tanto la Universidad de Seúl como la Universidad de KAIST, y así como también nuestras universidades, especialmente las públicas, tienen marcos regulatorios, marcos muy específicos respecto de las actividades de los docentes, de las actividades de los investigadores. No es que con este proyecto de ley los investigadores van a tener, como yo escuché en una instancia, en una sesión similar en la Cámara de Diputados, una especie de chip libre para formar empresas y usufructuar, profitar de ellas, ¿ya? A costa, digamos, del erario público y de las labores de profesionales o docentes que deben cumplir en su universidad. No es así. No es así.
Las universidades tienen marcos regulatorios muy rigurosos respecto de las actividades que desarrollan los investigadores, ¿ya? Y es muy fácil hoy día de seguir, de poder monitorear estas actividades, puesto que también, como recién se mencionó, todos los proyectos de investigación que sirven para financiar las investigaciones de los investigadores e investigadores de la universidad, ya sea pública o privada, provienen de agencias del Estado. Y todo lo que signifique recursos extras, tanto digamos para la infraestructura y también para gasto en personal de estos proyectos, son debidamente, digamos, controlados, monitoreados, rendidos a las agencias, ¿ya? Y cualquier ingreso que tenga un investigador por esto no entra a una caja negra, ¿ya? O se convierte en una fuente, digamos, inescrutable. Las agencias y las universidades tienen claros instrumentos ya a la mano y muy expeditos para conocer cuáles son los gastos en personal y en infraestructura y en equipamiento y en operación de estos proyectos. ¿Ya? Por eso es que nuestra universidad, ya sea pública o privada, nunca han tenido problemas al respecto. ¿Ya? Entonces, el que este proyecto de ley venga a primero que nada reconocer la existencia legal de las empresas de base científico-tecnológica, y especialmente aquellas que nacen en la institución de educación superior, debemos como país celebrarlo. Como país debemos estar contentos, felices de poder enfrentar esta posibilidad de avanzar en un marco legal regulatorio que propicie a que un actor importante hoy día del ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, como son las empresas de base científico-tecnológica, sepa cómo relacionarse, ya sea con los propios investigadores que las crearon y con las instituciones donde nacieron, y también con las agencias y con el Estado. Este proyecto de ley viene a dar un puntapié inicial para que estas importantes organizaciones, ya como son la EBST, hoy día empiezan a tener un rol relevante, así como lo tuvieron y lo están teniendo en los países en vía de desarrollo y desarrollados, un importante rol en la cadena de valor ya productiva. Como bien se dijo al principio, las grandes compañías tienen serios problemas para incorporar nuevas tecnologías y poder ser más eficientes, incluso en las huellas de carbono, en las huellas hídricas, etcétera, porque son grandes elefantes que cuesta movernos, y incorporar estas tecnologías de base científico-tecnológica que generalmente son disruptivas, a estas grandes empresas les cuesta mucho incorporar. Y es por eso que las empresas de base científico-tecnológica se incorporan a esta cadena de valor trabajando en forma paralela con estas grandes empresas, para que estas empresas puedan, incluso en base a asociaciones, puedan incorporar estas tecnologías. Otra cosa importante es que nosotros estamos como país produciendo muchos doctores, muchos recursos humanos altamente calificados. Los programas de doctorado de las instituciones de educación superior chilenas tienen un prestigio a nivel regional. Y estamos produciendo muchos doctores que desgraciadamente no tienen la capacidad hoy día el medio académico chileno para absorber. Fíjese un dato, que acá en este país, en Chile, cerca del 80% de los doctores producidos, digamos, tienen que estar o miran o encuentran en la academia su única fuente o posibilidad de desarrollo. Solo un pequeño porcentaje, un 17%, está ligado a empresas. Al contrario de Europa, por ejemplo, ¿ya? Esa cifra casi es opuesta. Sobre el 70% o 60 o 70% de los doctores que generan la educación superior está ligado a un proceso productivo, está ligado a una empresa, ya sea una gran empresa o ligado a muchos de ellos a empresas de base científico-tecnológica, porque estas últimas empresas son fundamentalmente formadas por estudiantes de doctorado y sus mentores y sus directores de tesis. Al ver que sus saberes, sus conocimientos pueden tener impacto, pueden tener una aplicabilidad. Entonces, para finalizar, estas definiciones, estas posibilidades que nos da este proyecto de ley, viene como dije, a darle a las empresas de base científico-tecnológica una identidad,
una forma de poder saber relacionarse dentro del ecosistema CTCI de nuestro país, ¿ya? Hoy día la relación de las empresas con las academias a través de los proyectos FONDEF, a partir de los Corfo, los consorcios tecnológicos, hoy día no es suficiente para absorber toda esa creatividad y todo ese conocimiento que están generando las empresas las universidades chilenas. Y las empresas de base científico-tecnológica son un afluente muy poderoso, ya sea para darle la posibilidad a que las ideas brillantes de nuestros doctorandos puedan materializarse, a la vez impactar positivamente a la cadena de valor del sistema productivo, y también logren darle una posibilidad a que las universidades de donde crecieron, donde nacieron estas tecnologías, puedan tener sus beneficios. Hoy día estamos viendo cómo universidades, ya sea pública o privada, están entrando en serios problemas de financiamiento, porque hoy día el modelo de financiamiento de nuestras universidades en base solo al voucher de matrícula ya no da para más. Es una posibilidad de que hoy día las empresas, o sea, el conocimiento que generan nuestras instituciones, genere este tipo de emprendimiento, y con ello tener poder lograr ciertos retornos, ¿ya? Para poder fomentar la formación de recursos humanos avanzados y la generación de nuevos conocimientos. Todo esto entra en un círculo virtuoso que tenemos que apoyar, que tenemos que respaldar. Gracias. Eso es lo que quería decir. Sí, profesor Pavés, a mí me interesaría profundizar en una temática, porque efectivamente la situación de Corea del Sur es diametralmente distinta desde el punto de vista, primero, de la inversión en ciencia e innovación, o sea, innovación, ciencia, tecnología y conocimiento. Lo que hizo Corea del Sur, justamente, que en la década del 60 tenía un diagnóstico muy similar al nuestro, con la alta concentración política, económica y social en un área metropolitana. Y efectivamente lo que ocurrió es que un liderazgo de regiones en Corea del Sur logró llegar justamente a liderar el país para generar un modelo policéntrico, y donde la apuesta fue justamente la agregación de valor. Entonces, en ese sentido, la estrategia de las empresas con agregación de valor que fuesen de la mano con la investigación, claro, es un modelo a seguir, pero en definitiva la dificultad que tenemos en Chile con el 0,36% del PIB en innovación, ciencia, tecnología y conocimiento. Uno podría llegar hasta el 0,46 si uno incorpora efectivamente la inversión privada, pero todavía estamos muy lejos de lograr un primer piso. Yo diría que el primer piso es justamente el 1% del PIB en innovación, ciencia, tecnología y conocimiento, para luego llegar al promedio de la OCDE. El promedio de la OCDE es 2,3. Nosotros dijimos y logramos efectivamente que era necesario ahí lograr sacar adelante una meta del presidente Boric para llegar al 1%, pero vemos lejano, y con toda franqueza se lo quiero también, así que aprovecho de sumarlo a las preguntas para la próxima semana a la ministra. ¿En qué quedó el compromiso con el presidente Boric, que justamente antes de asumir, siendo electo, desde la Comisión de Desafíos del Futuro, en Congreso Futuro, pedimos justamente la suscripción de ese acuerdo, entonces, o de su compromiso? A mí me gustaría que efectivamente, a lo menos, tal como lo hace Argentina. Argentina lo que ha hecho básicamente es establecer un diseño por ley de ir incrementando el presupuesto hasta llegar al 1%. Vemos también cómo han asociado en Argentina la generación de doctorados en ciencia asociados justamente a la innovación y particularmente a la agregación de valor al litio, cuestión que me parece a mí interesante, porque efectivamente lo que está haciendo Argentina es estableciendo además una política migratoria focalizada en doctores en ciencia que puedan agregar valor y ayudar a generar masa crítica en el mundo de la academia en Argentina. Por tanto, yo diría que ahí hay un fenómeno interesante, y que además tenía, por ejemplo, Argentina una política, más bien una política de Estado. Pensemos básicamente que teníamos un ministro de Ciencia que pasó desde el gobierno
del presidente Macri con la expresidenta Cristina Fernández y se mantuvo en el cargo. Fue el único miembro del gabinete que de un gobierno, de un cambio de signo político tan diametral, tan distinto, efectivamente se mantuvo en el cargo, porque había una disposición a lo menos que el Ministerio de Ciencia era una política de Estado que había que implementar. Y me tocó juntarme con el ministro de Ciencia justamente cuando impulsamos desde esta comisión, porque el Ministerio de Ciencia lo impulsamos desde esta comisión, presentando proyectos que fueron declarados inadmisibles, generando el debate, logrando además que la Academia de Ciencias después, con Cecilia Hidalgo a la cabeza, que está acompañándonos, se movilizara en la marcha de los delantales blancos. O sea, logramos efectivamente movilizar para finalmente lograr que las cosas ocurrieran y que, en definitiva, tanto el primer proyecto presentado al término del gobierno del presidente Piñera fue uno de los últimos proyectos presentados, término del primer gobierno. Luego la presidenta Bachelet que retira el proyecto, luego que lo vuelve a presentar con una cuestión distinta, porque estaba asociado en el primer proyecto del presidente Piñera incluso la educación superior, que eran los términos que nosotros habíamos planteado inicialmente. O sea, la subsecretaría de Educación Superior se metía dentro del Ministerio de Ciencia. Yo no sé, ahora mirando con esta perspectiva, no era tan mala idea, no era tan mala idea aquello. Pero bueno, es parte hablando de cosas. Jorge, adelante. Jorge, adelante. Sí, lo que pasa, disculpe senador, no quería interrumpirlo, pero es que como siento que son cosas un poco distintas. Adelante, por favor. Es un amplio rango de temas el que usted ha tocado en su reciente intervención y que digamos, como que exceden un poco a este tiempo, a este minuto. Pero solo decirle que o sea, podemos esperar un poco, ¿cierto?, de forma paralela en los recursos. No olvidemos que una reforma, incluso una reforma tributaria podría aportar a eso. Pero no obstante, tenemos que caminar asumiendo estas definiciones de que tenemos que darnos hoy día, de que tenemos esta oportunidad, esta chance hoy día de poder empezar a darnos estos marcos regulatorios que den vida a estas, entre comillas, instituciones que emergen de nuestros laboratorios, de nuestras universidades, porque aportan al desarrollo del país, aportan a que los jóvenes creativos, doctores jóvenes, investigadores jóvenes puedan, digamos, ver que con su talento y su esfuerzo realmente pueden aportar al desarrollo social de su comuna, de su país, de su región. Y hoy día con este tipo de iniciativas van en la dirección correcta, van en esa dirección. Y junto con ellos, si podemos pujar por más recursos, perfecto, mejor. Es sinérgico. Es sinérgico, es parte del virtuosismo que tenemos que ponerle a este esfuerzo. Gracias, Jorge. Yo quisiera dar la palabra porque la pidió Guillermo Petzol y luego a Maca y para ir cerrando la comisión. Sí. Guillermo. Gracias, presidente. Muy breve, pero en realidad, a partir de lo que mencionó Jorge Pavés, en realidad es importante que en este caso el ecosistema realmente converse en ese sentido. O sea, es decir, nuestras universidades producen muchos doctores que los mandan al mercado, pero finalmente van a las universidades con que la idea, obviamente, que vayan, ojalá, a las empresas. Pero ¿por qué van a las universidades? Porque efectivamente las universidades en nuestro país privilegian en este caso para su graduación los artículos, los papers. Entonces, efectivamente también ahí hay una pega para nuestra universidad en términos de que también sea posible que los doctores, o los posibles doctores, de alguna forma se puedan graduar en este caso a través de la solicitud de patente. Y de hecho Japón y otros países, bueno, y Corea también, ya lo han realizado también eso en ese sentido hace varios años. Entonces también es algo en lo cual hay que pensar, y adicional a eso también es que también a las universidades de alguna forma nos miden, bueno, y a los académicos también, por los papers. Entonces yo creo que en ese sentido todo el sistema tiene que pensarse para que efectivamente no solo las patentes, digamos, o otro tipo de propiedad intelectual pueda también ser válida y de alguna forma equivalente a los artículos científicos, ¿ya? Y en ese sentido también estoy pensando en la CNA de forma tal de que en este caso, no sé, pues cuando se hacen
ya sea los aspectos de acreditación de los programas de doctorado o incluso hasta las acreditaciones institucionales de la universidad, eso también esté considerado, ojalá a un nivel similar a los artículos científicos. Entonces, eso yo creo que es una tarea también importante de aquí en adelante. Gracias. Gracias, Guillermo. Y dejamos para terminar con a Maca, que queda en representación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Conocimiento. Muchísimas gracias. Sí, es largo el nombre. Ministerio de Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación. Solamente quisiera, ante esta comisión, agradecer este inmenso debate que hemos tenido en torno a este proyecto de ley, donde hemos hecho lupa, ¿verdad?, en algunos artículos con bastante zoom, pero que hoy podemos ver cómo queda de manifiesto, ¿verdad?, los intereses de fondo que tiene este proyecto, que se ha declarado un proyecto minimalista, que reconoce no resolver todos los problemas que hay en el sistema de CTCI, pero que, ¿verdad?, avanza a un estadio en el que Chile pueda discutir y plantearse ser parte de cómo los países fueron lentamente resolviendo los cambios productivos que se proponían. Solo quisiera destacar, ¿verdad?, en el marco de las tres grandes áreas que este proyecto trabaja, en especial en cuanto al repositorio, que es una recomendación de la UNESCO, de la cual es catedrático, ¿verdad?, el doctor Suazo, y que hace esta recomendación especialmente a los países que tienen baja inversión en innovación y en desarrollo. ¿Y por qué? Porque al tener pocos recursos, digamos, lo que se requiere es disposición de esa información que se desarrolla con esos pocos recursos. Por ende, quisiera dejar eso instalado y también valorar, ¿verdad?, cada uno de los puntos que se han puesto sobre la mesa y que en este proyecto pretendemos regular digamos, emparejar la cancha hacia arriba. Hoy día sabemos que las universidades públicas tienen una traba que las universidades privadas no tienen y deseamos para todo el ecosistema, ¿verdad?, que trabaja en la innovación y en toda la cadena de valor, que podamos contar con mejor, más y siempre más desarrollo en materia de innovación, porque estamos apostando a un país más tecnológico y más innovador. Muy bien. Antes de darle la palabra a Franklin Valdebenito, me gustaría dejar invitada a esta tremenda convocatoria que ha habido hoy día vía Zoom, para los efectos de la discusión en particular. Nosotros vamos a aprobar el proyecto justamente en general en la próxima sesión y luego vamos a ir a la discusión en particular. A nosotros nos gustaría tener la presencia de ustedes para que podamos ir opinando respecto de justamente ese trabajo en particular, la discusión en particular, que es finalmente la ingeniería de detalle del proyecto. Entonces, dejamos a Franklin y luego, para que concluya Iván Suazo. Franklin, adelante. Perfecto. ¿Me dicen, por favor, si se escucha perfecto, bien? Perfecto, se escucha muy bien. Ya, perfecto. No, solo gracias, presidente, y bueno, y saludo a los colegas Iván, hola, saludo ahí que trabajamos en el mundo universitario. Solo como una reflexión final, me adhiero muchísimo a los comentarios del colega de la Universidad de Santiago respecto a la relevancia, señor presidente, de esto. O sea, sin duda, y es un punto que mencioné, sin duda el desafío de acelerar la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación es multidimensional. Yo creo que en eso estamos absolutamente de acuerdo todos y hay que avanzar en temas de propiedad intelectual, tenemos que obtener más patentes, tenemos que ver el tema, ¿no es cierto?, de cómo nuestros investigadores pueden avanzar hacia la transferencia y temas de la ley de I+D, etcétera. Pero quizás solo mencionar que creo que no nos podemos perder, digamos, esta oportunidad que implica esta ley, que yo creo que nos permite avanzar sustantivamente en uno de los mecanismos, como mencioné en la presentación, como es el emprendimiento científico-tecnológico, porque hay otros, señor presidente, mecanismos que pueden permitir la transferencia, digamos, pero este es uno. Y yo creo que para las particularidades de Chile, de un país en vía de desarrollo, donde en grandes corporativos quizás estamos un poco más lejos de ellos, porque no necesariamente tenemos tecnologías de frontera o con el nivel de maduración necesaria, ya sea por financiamiento, ya sea por nuestro ecosistema y nuestra estructura científica en el país. Pero sí tenemos muchas tecnologías que el vehículo del emprendimiento puede ser un muy buen camino para desarrollar este tipo de cosas. También
para albergar capacidades de doctores jóvenes, nuevos que están emergiendo, y hoy día la experiencia es esa. O sea, un poco saliendo del aspecto más legal, yo creo que tratar de no perder la naturaleza, quizás un poco ese es mi mensaje, la naturaleza de la ley. Yo creo que esta es una muy buena oportunidad, yo creo que nos puede convocar a avanzar, a convocar a capacidades científicas jóvenes, doctores en esto, a apalancar recursos del mundo privado que nos permitan conectar a través de estos vehículos mejor con la industria. Entonces, que solo relevar eso. Yo creo que no, definitivamente no aborda todos los desafíos, pero como bien decía, es un esfuerzo minimalista, yo creo que se logra bastante bien, yo creo que nos permite avanzar y eso, y ojalá que así sea. Muchísimas gracias por Estamos pasados media hora, pero Iván, adelante. Senador, muchas gracias. Ha sido una gran discusión, muy interesante. Y además transmitida por televisión del Senado, así que estamos también transparentando una conversación que además es muy interesante desde el punto de vista de lo que esperamos para adelante en materia de innovación y, por supuesto, el trabajo de transferencia de conocimiento fundamental. Adelante. Sí, yo creo que este es un ejemplo de un proyecto muy bien inspirado, necesario para el sistema, pero que requiere mejora, senador, y en ese sentido yo creo que esta discusión contribuye a delimitar esos aspectos de mejora. Y desde la Cátedra UNESCO que yo dirijo, ofrezco a la Comisión la disposición, los informes que sean necesarios para ir perfeccionando este proyecto de ley. Perfecto. Agradecer nuevamente a la Academia de Ciencias, que siempre nos acompaña, a todos los investigadores, a los que pusieron el día de hoy, particularmente al doctor Iván Suazo, también a Franklin Valdebenito, también a Jorge Pavés, también doctor, y por supuesto también a Álvaro Fischer, quien nos acompañó desde fuera del país. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, a la ministra, por esta buena sesión, también a la Maca y a todos y cada uno de ustedes. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.